Hay un momento en Run BTS que no pasa desapercibido, especialmente si tienes los ojos bien puestos en Jikook. Porque, vamos, ¿quién no? En uno de esos episodios donde los chicos están haciendo actividades y divirtiéndose, ocurre algo que parece simple, pero que te deja con el corazón latiendo un poquito más rápido. Terminan la actividad y, como es de costumbre, cada uno va a buscar su botella de agua. Todo normal hasta ahí, ¿verdad? Bueno, eso creías, porque entonces aparece Jungkook y en lugar de agarrar su propia botella, que estaba ahí, bien cerquita, decide ir directo a la de Jimin. La de Jimin. Como si fuera lo más natural del mundo. Es que no es cualquier gesto. Jungkook pasa de largo su botella sin dudar, como si nunca hubiera sido una opción. Toma la de Jimin, abre la tapa y bebe con toda la confianza del universo, como si estuviera en su casa. Y claro, Jimin ni siquiera dice nada. Lo mira con esa mezcla de sorpresa y cariño que te hace pensar, ¿esto pasa siempre o solo cuando están grabando? Porque en serio, si algo queda claro es que para ellos, compartir es algo más que un simple acto. Hay algo en esa complicidad que trasciende lo cotidiano. Ponte a pensar, cada uno tenía su propia botella. Jungkook podía perfectamente agarrar la suya, pero no lo hizo. Prefirió la de Jimin. Y ese pequeño detalle dice tanto sin necesidad de palabras. No era solo que tenía sed. Era una forma sutil, pero tan evidente de acercarse a él. Como si, en ese momento, el agua de Jimin supiera mejor o tuviera algo especial que la suya no tenía. Y claro, desde afuera podría parecer algo insignificante, pero si conoces a Jikook, sabes que los detalles como este son donde está toda la magia. No es la primera vez que Jungkook tiene estos gestos. Siempre encuentra maneras pequeñas pero significativas de mostrar cuánto significa Jimin para él. Desde esos momentos en los que sus miradas se cruzan y parece que el resto del mundo desaparece, hasta cosas tan simples como un sorbo de agua compartido. Es como si Jungkook no pudiera evitarlo. Hay algo en él que siempre lo lleva a Jimin, como un imán. ¿Y Jimin? ¿Qué podemos decir de Jimin? Su reacción lo dice todo. No es solo que le permita a Jungkook tomar su agua, es la forma en que lo mira, como si ese pequeño gesto le calentara el corazón. Es esa mirada suave, llena de ternura, que te hace pensar, estos dos son un caso perdido. Porque la verdad, ¿quién necesita palabras cuando tienes gestos como este? Es en esas pequeñas cosas donde se nota el cariño genuino, ese tipo de amor que no necesita grandes declaraciones. Vamos a hablar de uno de esos momentos que te dejan con el corazón acelerado, de esos que pasan en los conciertos y que hacen que te quedes reflexionando sobre la conexión tan especial entre Jungkook y Jimin. Todo comenzó cuando Jungkook estaba compartiendo con el público que, bueno, se le habían roto los pantalones. Sí, un momento que podría haber sido incómodo o vergonzoso, pero que terminó convirtiéndose en pura magia gracias a la química entre ellos. Justo en medio de la explicación de Jungkook, algo inesperado sucede. Él voltea a mirar a Jimin. Y ahí es cuando todo cambia. Jimin, con esa picardía que lo caracteriza, le lanza un gesto con la lengua que deja a todos boquiabiertos. Pero aquí viene lo interesante. Jungkook no se sorprende ni se desconcierta. Para nada. En lugar de eso, su reacción es casi instantánea, levantando las cejas y abriendo los ojos, como si entendiera perfectamente lo que Jimin quería decir con ese gesto tan peculiar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Esa mirada entre ellos, esa comunicación que parece ir más allá de las palabras, como si solo ellos dos supieran el verdadero significado de ese instante. Lo que para cualquiera podría haber sido una simple sacada de lengua, para ellos era algo más, algo lleno de complicidad. Porque seamos sinceros, no cualquiera te mira así, con esa mezcla de coquetería y entendimiento, como si estuvieran compartiendo un secreto que solo pertenece a los dos. Y la cosa no queda ahí. El gesto de Jimin no fue algo aleatorio, tenía un movimiento especial, algo que lo hacía todavía más intrigante. ¿Qué estaba tratando de decirle a Jungkook? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, pero si somos honestos, solo Jungkook lo sabe. Y por cómo respondió, con esa mirada que parecía decir te entiendo, queda claro que su conexión es algo único, algo que simplemente no necesita palabras para ser increíblemente fuerte. Pero es que esto es tan típico de ellos, ¿no? Esa forma en que se buscan, en que se entienden con un simple cruce de miradas o un gesto, como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las miles de personas que los rodean. Ese momentito, que duró apenas unos segundos, fue suficiente
para que todos viéramos lo profunda que es su complicidad. Esos pequeños detalles, como un gesto coqueto o una mirada cargada de significado, son los que hacen que su relación sea tan especial. No es solo amistad, es algo más, algo que te deja suspirando, porque es evidente que entre ellos hay una conexión tan natural, tan sincera, que no puedes evitar sentir un poco de envidia, en el mejor sentido, claro. Al final del día, ese instante en el que Jungkook y Jimin se entendieron con un simple gesto, nos recuerda por qué su relación es tan mágica. Es en esos momentos inesperados, en esos segundos en los que parecen estar en su propio universo, donde se revela la verdadera belleza de lo que comparten. Y es que con ellos, hasta los gestos más simples se sienten como poesía pura. Hay momentos en la vida que, aunque parecen pequeños, logran capturar algo tan puro y especial que es imposible no quedarse pensando en ellos. Uno de esos momentos ocurrió durante una premiación en Corea, y fue como una ventana a la dinámica única entre Jimin, Jungkook y J-Hope, y a la complicidad tan hermosa que comparten como grupo. Todo comenzó con Jimin y Jungkook en el escenario, rodeados por una multitud de ídolos y el bullicio típico de un evento tan grande. A primera vista, algo parecía estar pasando entre ellos. Jimin tenía una expresión seria, como si estuviera lidiando con algo interno, mientras que Jungkook mostraba señales claras de nerviosismo. Sus miradas, sus gestos, todo parecía decir que había una pequeña tormenta de emociones en el aire. Y justo cuando parecía que esa tensión podría quedarse ahí, entra en escena J-Hope, con su calidez y su habilidad casi mágica para cambiar el ambiente. Con esa sonrisa tan característica suya, se acerca a Jungkook, lo toma suavemente por los hombros y con una naturalidad que solo él tiene, lo mueve detrás de Jimin. Es un gesto tan pequeño y simple, pero lleno de significado. Es como si J-Hope supiera exactamente lo que Jungkook necesitaba en ese momento. Y ahí es donde el verdadero momento mágico sucede. En el instante en que Jungkook queda posicionado detrás de Jimin, todo cambia. Esa expresión nerviosa que tenía empieza a desvanecerse y en su lugar aparece una sonrisa que ilumina su rostro. Es como si, de repente, el mundo entero se hubiera puesto en orden para él solo con estar cerca de Jimin. Lo que viene después es aún más revelador. Jungkook coloca sus manos primero en los hombros de Jimin y luego, con toda la naturalidad del mundo, en su cintura. Y no es solo el gesto lo que te deja pensando, sino la forma en que lo hace, con tanta confianza, tanta comodidad, como si ese fuera el lugar al que siempre pertenece. Es un acto tan lleno de familiaridad, de cariño, que te hace preguntarte cuán profunda debe ser la conexión entre ellos para que algo así fluya tan naturalmente. Y lo más bonito de todo es la reacción de Jungkook. No hay resistencia, no hay incomodidad. Es como si al estar junto a Jimin todo su nerviosismo simplemente se desvaneciera. En su expresión se puede ver alivio, gratitud y algo más. Algo que va más allá de las palabras. Es esa clase de conexión que no necesita explicarse, porque se siente, se ve y simplemente está ahí, en los pequeños gestos y en la manera en que sus miradas se encuentran. Lo que hace este momento tan especial no es solo lo que vemos en el escenario, sino todo lo que sugiere. J-Hope, con su intuición, sabe exactamente dónde colocar a Jungkook, como si entendiera que estar cerca de Jimin es lo que le trae calma. Y Jungkook, sin dudarlo, acepta ese lugar, porque sabe que es donde pertenece. Es como si, en medio del caos de la premiación, ellos tres hubieran encontrado un pequeño espacio de paz y complicidad, donde todo tiene sentido. Esos segundos en el escenario son un recordatorio de la magia que sucede cuando las personas están conectadas a un nivel tan profundo. Jimin, Jungkook y J-Hope nos mostraron con gestos simples pero llenos de significado lo hermosa que puede ser la conexión humana cuando está basada en cariño, confianza y comprensión. Y entre Jungkook y Jimin, ese momento deja claro que su vínculo es algo realmente único, una mezcla de amistad, afecto y algo más que solo ellos entienden.